Me preguntaba esta mañana una chica, que en una emisora de aquí local, por teléfono, no sé quién es, que luego ya me ha dicho, ya no soy tan chica, supongo que será ya de mediana edad, y ahora, dos periodistas, ¿por qué un acto sobre la Segunda República ahora? ¿Tiene algo que ver con el desprestigio presunto, ahora todo es presunto, ¿no? Presunto desprestigio de la institución monárquica, del rey, se oyen voces sobre abdicación, y yo creo que no. Yo creo que lo importante es que nosotros, como ha hecho Sebastián, desde un punto de vista del rigor histórico, de la seriedad, de la objetividad, nos planteemos asumir y explicar un acontecimiento histórico que ocurrió en el siglo XX, que a la inmensa mayoría de vosotros no se os ha explicado nunca. Porque en las escuelas, en los institutos y en los colegios se explicaba muy bien el Imperio Romano, o se explicaba muy bien los Reyes Católicos, pero la Segunda República no se explicaba nunca. Y si se explicaba, era para contarnos anécdotas manipuladoras como Federico García Lorca, lo mataron porque era maricón, ¿os acordáis? Estaba liado por el hito civil, decía. O el otro era menganito, era zulanito, o nos contaban historias de otro tipo, pero nunca analizamos ni estudiamos la Segunda República, ni el siglo XX español, ni la Guerra Civil, ni acontecimientos que han influido de un modo determinante, muy determinante, en nuestra situación actual. Nunca se explicó. De aquí que cuando los amigos y amigas de la asociación que nos han invitado hoy, el otro día nos invitaron y tuvimos una charla muy interesante en Almendralejo, con mucha participación del público, y hoy aquí en Villafranca, pues yo acepté, porque entendía que este acontecimiento histórico tan importante para nuestra vida, de la que todavía quedan supervivientes, la señora que está aquí presente antes me cantaba el himno de Riego, se lo sabía de memoria, y me hablaba de su maestra, Catalina Rivera, merecen que este periodo histórico se le explique a sus hijos y se le explique a sus nietos con todo el rigor posible, porque ya sabéis que la historia es la maestra de la vida, y la historia tiene un objetivo fundamental, que es conocer el pasado para poder interpretar el presente y poder de alguna manera prevenir el futuro, para cometer los menos errores posibles de los que cometieron nuestros antecesores, para profundizar en los aciertos, para reconocer qué épocas hay en la historia de España que han sido luminosas. Pero también quiero decirles una cosa. Tanto Sebastián como yo somos profesores de historia. Yo ya no estoy en activo por razones biológicas de edad, pero la historia sigue siendo una pasión importante, ¿no?, para mí. Yo creo que las palabras tienen que estar o al servicio de la memoria o al servicio del olvido. Y que las palabras tienen que estar siempre al servicio de la memoria o del olvido. Y aquí cada uno toma su opción. Yo he tomado la opción de que las palabras estén al servicio de la memoria. Y he encontrado unas palabras preciosas de un paisano nuestro de hace muchos años, que decía: el don más preciado del hombre es saber ser decente. ¿Sabéis quién dijo esas palabras? José Molano, presidente de la UGT en los años 30, el que salvó a todos los derechistas que estaban metidos en la Iglesia de que fueran quemados por algunos bárbaros, aunque fueran de izquierda. Precisamente él. Sin embargo, esa historia nos la han contado siempre mal. Nos han dicho que aquellos derechistas se salvaron porque venían los legionarios y las tropas de la batalla de los Santos de Memola, dieron un cañonazo en la sevillana de electricidad, y entonces los rojos, como se llamaban entonces, salieron corriendo. Y fue Molano el que, pistola en mano, se enfrentó y dijo: si alguien mata a un derechista y yo soy un rojo, tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Y ese hombre fue el que dijo esta frase: el don más preciado del hombre es saber ser decente. Y yo creo que si somos decentes, tenemos que explicar este acontecimiento histórico fundamental en la vida de nuestro país. Mira, la Segunda República, lo ha dicho muy bien Sebastián, nació en un momento dificilísimo, rodeado por la dictadura de Mussolini, la dictadura fascista de Mussolini en Italia, la dictadura fascista de Oliveira Salazar en Portugal, la dictadura terrorífica de los nazis de Hitler en Alemania, la dictadura de Dollfuss en Austria, y democracias timoratas, pusilánimes, débiles, que eran incapaces de hacer frente al peligro fundamental que en los años 30 tenía el fascismo. Pero además, también lo ha dicho muy bien Sebastián, la Segunda República nació con las consecuencias de la terrible depresión de 1929 en Estados Unidos, que se extendió, como ahora esta crisis, como una mancha de aceite por todo el mundo y por toda Europa.
O sea, fijaros en qué circunstancias nació la Segunda República. Pero además nació con un Estado en España absolutamente desvencijado, que no representaba a nadie, que no funcionaba, que era ineficaz y que estaba absolutamente corrompido. Con una Iglesia que tenía un poder no solo temporal en multitud de fincas y demás, sino sobre todo ideológico, y que era el sustrato, el fundamento ideológico de las clases dominantes, de las clases medias, y asustaba con el cielo y el infierno a la inmensa mayoría de una población analfabeta, en la que eso sí había una minoría, que él ha descrito muy bien, de intelectuales de mucho prestigio. Con un ejército que cada día se resbalaba más hacia un autoritarismo terrible. Un ejército que desde el final de la Guerra de la Independencia empezó con aquellos pronunciamientos que habéis oído hablar, ¿no?, de todos los antiguos jefes guerrilleros que se consideraban salvadores de la patria, o los espadones aquellos, militarotes, que ponían y quitaban reyes, ponían y quitaban regímenes, ponían y quitaban gobiernos. En ese momento nace la Segunda República. Fijaros, es el momento peor para parir un nuevo régimen. El momento peor para que un grupo de personas bien intencionadas, de derecha y de izquierda, bien intencionadas, de derecha y de izquierda, porque república no es sinónimo de revolución. República es simplemente una forma de Estado. Y hubo muchos republicanos que no eran de izquierdas, y que eran personas bien intencionadas. Jiménez Fernández de la Ceda, que intentó dentro de lo que pudo, apoyándose lógicamente en la clase dominante, pero dentro de lo que pudo, una especie de democracia cristiana de la época, insistiendo en lo social, hasta gente más de izquierda, como Largo Caballero, o hasta gente de centro-izquierda, pero con una superioridad intelectual que hoy se echa de menos en estos líderes políticos que Dios nos ha dado hoy en todos sitios, como don Manuel Azaña, personas como Marcelino Domingo. Pues esta gente que intentó desbrozar todos los obstáculos que había en una España, como dice Ramón Carandi, llena de retrocesos y llena de atrasos, y alumbrar una nueva etapa histórica. Una nueva etapa histórica atendiendo a los principales problemas que tenía este país. Uno que lo ha explicado magníficamente Sebastián: la enseñanza, la cultura, la educación. Fijaros un dato, voy a dar un dato simplemente porque lo que ha dicho él ha hecho un repaso magnífico. En el año 1931 el presupuesto de los maestros, de sueldo para los maestros en España, era 5,8 millones de pesetas. En el año 32, un año después de la República, en el primer bienio progresista, eran 28,3. Fijaros el enorme esfuerzo que para la educación, para la cultura, es la época en la que, fijaos, Unamuno, León Felipe, Alberti, Salinas, Alto Laguirre, Alessandre, Miguel Hernández, Antonio Machado. Nunca en la historia de este país ha habido una generación de intelectuales como ellos. Nunca. Nunca. Lorca, por supuesto. Masao, Rivas Cherif, Alto Laguirre, Blas Cabrera, Flores de Lemos, Marañón, Zubiri. Una serie de personajes de una talla moral e intelectual impresionante que saben siempre que hay periodos de libertad. Cuando no hay periodos de libertad en la historia de España, lo único que abunda es la caspa, la podredumbre y la falta de creatividad intelectual. En ese momento nace la Segunda República y se enfrenta a una serie de problemas muy graves. Un problema territorial tremendo que lo tenemos hoy. Fijaos si nos sirve la historia para entender el mundo y el momento actual. El problema catalán, el problema vasco. Hoy en las portadas de los periódicos nacionales uno ve que el presidente Mas acaba de reunir a un grupo de expertos para que le digan cómo se puede llegar a la independencia desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la defensa, de la economía, de la sociedad, de la cultura, etc. Pues la Segunda República resolvió ese problema y promulgó el Estatuto de Cataluña. Y Macià y Companys dijeron que Cataluña era un Estado dentro de la República Democrática y Federal de España. Pero dentro, porque no hay peor cosa, o hay algo peor que el separatista, que es el separador. Y la Segunda República se planteó ese problema. Se planteó un siguiente problema: las relaciones Iglesia-Estado. Y lo ha dicho él: el laicismo, en la enseñanza y en la educación. Y se decía, el laicismo en una escuela es que al niño no le influye ideológicamente ni el Estado, ni su familia, ni el profesor.
sino que se le dan los instrumentos para que el niño tenga creatividad. Antonio Machado decía, la enseñanza no es que haya muchos bienes para que todos los docentes le toquemos a pocos, sino para despertar espiritualmente a la gente. Y eso fue otro impulso impresionante de la Segunda República. Pero la Segunda República se enfrentó a problemas todavía más graves, el problema militar. Y Azaña hizo un intento de modernización del ejército, que luego le costó carísimo, reduciendo gastos, creando incluso fuerzas de orden público modernas y nuevas, como la Guardia del Santo, intentando reducir el gasto de oficiales, pasando a la reserva a muchos militarotes de aquellos que estaban continuamente conspirando contra la República. Y sobre todo, la República tuvo que enfrentarse a un gravísimo problema, y es el problema de la reforma agraria. En España existía un doble problema en la agricultura. Por un lado, teníamos una agricultura muy poco competitiva, muy poco productiva, una agricultura de muy poco impulso al regadío, una agricultura evidentemente nada tecnificada, que había que resolver, aunque eso había que resolverlo a medio y largo plazo. Tenía un segundo problema, que era el problema social. El problema del norte de España, los arrendatarios, que tenían censos de arrendamiento de muy largo tiempo, que ya no se sabía casi ni quién era el propietario, ni si se les renovaban los arrendamientos o no, y sobre todo el problema que nos afectaba a nosotros en Extremadura, el problema de los yunteros, de aquellos que tenían una yunta de mulas, que podían trabajar el campo pero no tenían tierra, y el problema de los jornaleros, de aquellos que tenían un paro estacional, que solo trabajaban en cosecha y en los cuales había auténtica hambre. Este era un problema derivado del sistema de tenencia de la tierra, del latifundismo. El 0,9% de los propietarios en la provincia de Badajoz tenían el 40 y tanto por ciento de las tierras del catastro. Por tanto, la mayoría de la propiedad agraria estaba concentrada en muy pocas manos. Y existía una masa enorme de jornaleros, de gente que querían tener trabajo, que tenían lo que se llamaba históricamente hambre de tierras y que querían, de algún modo, una vez llegada la República, ellos subconscientemente, inconscientemente identificaron República con revolución, República con tierras, República con reparto de tierras. Inmediatamente lo identificaron. Y la República tuvo que hacer frente a este problema. Pero la República no era una revolución, no era una república socialista. Ni menos era una república comunista. La República en el primer bienio, en los 2 primeros años, el bienio republicano-socialista, intentó la cuadratura del círculo, y esto es dificilísimo, convencer a las clases dominantes de que tenían que ceder algo para que no hubiera una revolución social y la gente sin tierra tuviera de algún modo algo más contentos. Y a la vez pedirle paciencia a los que históricamente llevaban siglos siendo pacientes y no teniendo tierra ni teniendo trabajo, que no hicieran una revolución social. Primer tópico que tenemos que quitar. Primer tópico que la historiografía oficial franquista nos ha dicho durante 40 años. La República no fue una revolución. Solo en los últimos meses de la República, en 1936, cuando en la primavera del 36, que también describe Paco Espinosa, aparece y triunfa el Frente Popular, se empiezan a dar las condiciones para que haya intentos revolucionarios de alteración de la propiedad de la tierra. Pero la República nunca quiso quitar la propiedad de la tierra a los terratenientes. Solo se la quitó a partir de 1932, cuando la sublevación del general Sanjurjo a los grandes de España. Al resto era con indemnizaciones, y no todas, y con muchas limitaciones. Por ejemplo, a todos aquellos que tuvieran más de 250 hectáreas de tierra en el término municipal, pero que las tenían en el término municipal de Villafranca, que a lo mejor coincidían y tenían otras en la de Paloma y otras en la de Rivera, y al final seguían con su gran propiedad. Y siempre previa indemnización. Y siempre previas grandes movilizaciones que hubo de los jornaleros de la provincia de Badajoz, como la del 25 de marzo de 1936, cuando 53.000 jornaleros de la provincia de Badajoz, fijaos,
53.000 jornaleros de la provincia de Badajoz, a las 5 de la mañana, ocuparon más de 340.000 hectáreas de tierra de la provincia de Badajoz. Un acontecimiento histórico único, del que incluso se hizo eco la prensa internacional. Pero antes de llegar a la ley de reforma agraria, la Segunda República dictó medidas que hoy nos pueden parecer muy tímidas, pero que en aquella época eran casi revolucionarias. Por ejemplo, la ley de laboreo forzoso. Es obligatorio que las tierras estén bien cultivadas. Una cosa elemental, ¿no? Segundo, la ley de términos municipales. Antes que contratar a un jornalero de otro término, se contrata a los jornaleros de aquí. Por ejemplo, la creación de los jurados mixtos, en el que hubiera jurados para resolver los litigios.